esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar. Señor, nos guíe y nos bendiga en esta mañana. Que sea su palabra transformándonos, que sea su palabra enseñándonos, que sea también su palabra la que nos guíe a través del pasaje que hoy vamos a compartir. Sobre todo para mostrar qué es lo que el Señor tiene para nuestra vida. Sabemos que la palabra siempre tiene el objetivo de conformarnos a la imagen de Cristo, de ser la lámpara que ilumine nuestro camino, de ser la lámpara que ilumine todo cuanto hacemos, que sea el espejo que el Señor pone delante de nosotros para que veamos todo aquello que no le agrada al Señor y lo quitemos, para que veamos todo aquello que le da la gloria al Señor y continuemos esforzándonos en hacer eso. Así que dejemos que hoy las Escrituras sea nuestra guía para la palabra del Señor. Amén. Oremos. Señor bendito, en esta hermosa mañana nos reunimos en tu nombre y te rogamos que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, que puedas apaciguar, Señor, todo nuestro ser espiritual y disponer nuestro ser material a escuchar todo cuanto has separado para nosotros. Permite que sea de bendición, de edificación lo que vamos a compartir. Te ruego que me des fuerzas, Padre, y sobre todo tu autoridad para predicar tu palabra con denuedo, sin temor alguno, más aún con la autoridad del Espíritu Santo para transformar todas las vidas que estamos acá presentes para gloria tuya. Te lo pido, Señor, con fe y esperanza puesta en el dueño de la iglesia, tal como nos decía nuestro hermano Guito, Señor, aquel el único que está por encima de todos nosotros, a quien le damos la gloria en todo tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Cuando preparaba esta porción de la carta de Judas, ya estamos en la recta final de Judas, venía a mi mente la física de los imanes. Los imanes son elementos muy interesantes. Hay de todo tipo, hay de todo material, hay de todo tipo de uso. Pero en general, la física de los imanes es muy sencilla. Cuando ustedes ponen dos imanes en el polo correcto, ¿qué hacen? Pues se atraen, ¿así? Y si son de los imanes más fuertes, pues es muy difícil separarlos. Pero cuando los volcamos y ponemos en el polo incorrecto, ¿qué hacen esos imanes? Pues se repelen. Y quiero que tengamos en mente esta idea, porque es uno de los mejores ejemplos que podemos poner para captar lo que Judas nos tiene para nosotros en esta mañana. Los imanes. Considerémonos a nosotros los creyentes como imanes. Imanes de diferente tipo, imanes de diferente tamaño, imanes de diferente propósito. Básicamente tenemos un polo positivo que atrae y un polo negativo que repele. Así que tengamos en cuenta esto, porque el propósito que tengo para hoy es que todos nosotros podamos alinear de tal manera nuestra vida, nuestro corazón a Dios, nos alineemos a Él de tal modo que nuestros polos estén en el lugar correcto, para que seamos atraídos hacia Él y entre nosotros como hermanos podamos atraernos y formar un solo bloque. Porque cuando los imanes están entrelazados entre cada uno de ellos, generan una fuerza impresionante. Así que mi propósito es que nuestros polos estén alineados con el de Cristo para atraer a más personas. Leamos los versículos 20 al 23 de la epístola de Judas y vamos a ver qué es lo que el Señor nos recomienda, nos habla, nos exhorta a través de este hombre del Señor. Judas, versículos 20 al 23. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos.
a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Que en los primeros versículos que Judas pone delante de nosotros, encontramos tres acciones que necesitamos considerar, tomarlas y vivirlas, aplicarlas a nuestra vida como creyentes. Los primeros dos versículos hablan de esto. Y quiero que notemos que Judas está hablando una vez más con todo el amor del Señor. Por eso vuelve a decirnos, vosotros amados. Es un término entrañable, es un término que realmente denotan los lazos de amor de Cristo, esos lazos que atraen para que nosotros podamos vivir y ser llenos de cuanto amor necesitamos, el amor del Padre. Así que lo que Judas está buscando es eso, que los amados del Señor entendamos esos tres elementos que debemos poner en práctica en nuestra vida. La primera, edificarnos. Y es interesante cómo Judas enfrenta esta circunstancia, porque vemos a lo largo de las Escrituras que un mandato es edificarnos unos a otros. Y es algo hermoso porque entendemos que somos piedras vivas dentro de la iglesia del Señor. Y debemos edificarnos unos a otros. Pero también Judas llena y muestra la otra cara de la moneda, porque nosotros mismos también debemos velar por edificarnos. ¿Quién más que tú va a velar por tu vida espiritual? La persona que debe estar en primer lugar velando porque crezcas espiritualmente eres tú. Muchas veces hablando con varios hermanos les he comentado lo siguiente: nadie puede desear más que tú el crecer espiritualmente. Yo puedo anhelar que tú crezcas, yo puedo orar porque el Señor te dé el querer y el hacer, pero si en algún momento nosotros decidimos parar en nuestro crecimiento espiritual, el resultado es retroceder. Así que Judas nos está llamando la atención con amor para que nosotros velemos por el hecho de cuidar nuestro crecimiento espiritual, de edificarnos a nosotros mismos, de buscar en las Escrituras, de adorar a nuestro Señor. Debemos estar conscientes de esto, porque debemos notar la diferencia entre actitudes. Judas nos ha ido recalcando a lo largo de su epístola y, digámoslo así, recordándonos lo que el apóstol Juan también nos hablaba, de actitudes muy distintas. Y les he mostrado a través de las Escrituras también cómo la palabra habla de creyentes espirituales, es decir, los que están creciendo en la fe, y creyentes carnales. Y veamos la diferencia que Judas plantea entre los dos. Los primeros, es decir, los creyentes carnales, son los que tienden a causar divisiones y producen dolor de cabeza dentro de la obra de Dios, mientras que los creyentes espirituales están edificando. Y a eso somos llamados nosotros, hermanos míos, a buscar del Señor, a edificarnos nosotros mismos y después a edificar a los demás, porque hay un principio bíblico de que debemos entender: nadie da lo que no tiene. Si no tenemos a la palabra del Señor abundantemente en nuestro corazón, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si nuestro carácter no está siendo moldeado al de Cristo, si nuestra madurez no es como la que el Señor demanda de nosotros, ¿cómo podremos edificar a los demás? Así que el llamado de Judas es para todos nosotros, a velar por edificarnos en el amor del Señor a nosotros mismos. Hace un tiempo, algunos días atrás, nos reunimos con un grupo de hermanos y escuché una frase que me recordó algo que hace varios años escuché y trajo muchas cosas a memoria. Y es una frase muy cierta. La que yo escuché hace años atrás es muy parecida a la que hablábamos, y decían, un hermano hablaba con un pastor
en una reunión que tuvimos de la Sociedad Bíblica, y le decía, ¿sabes? Los cristianos somos los soldados que se apuñalan unos a otros en las trincheras. Escuché algo similar cuando nos reunimos con los hermanos y me vino esto a la mente. Wow, y es algo impresionante, porque es cierto. Pero es mi deber esta mañana traer el sentido cabal para saber cómo funciona esto. Es verdad que esto suena real, pero necesito corregir de manera clara, porque lo mismo hablamos con los pastores de este tiempo. En realidad, los cristianos que viven carnalmente son los que hacen eso. Los cristianos que están creciendo espiritualmente no hacen eso. Al contrario, edifican. Entonces, es tiempo que el Señor nos pregunte a nosotros qué tipo de creyentes queremos. Más que queremos, qué tipo de creyentes necesitamos ser. ¿Creyentes carnales que lastimen a los hermanos? Para nada. O ser creyentes espirituales que edifiquen a los demás. Eso es lo que necesitamos ser, hermanos. A eso debemos apuntar. Y es impresionante cómo el Señor está empujando a la iglesia a eso. Porque eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Así que una responsabilidad que todos nosotros tenemos es crecer en la fe. Porque necesitamos desarrollar un carácter cristiano moldeado a Cristo. Reaccionar como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Lo necesitamos. Porque esa es la iglesia que edifica. Esa es la iglesia que sobreedifica. Y quiero que tomen en cuenta y noten la palabra sobreedificar. Algo que muchas veces no llega a traducirse de manera cabal del idioma original al castellano, es la esencia de las palabras. Pero yo quiero que noten que esta palabra sobreedificar nos está dando una idea de labor continua. No es que edificamos algo y lo terminamos y listo. Ya está hecho. Lo que el Señor nos está mostrando que es una tarea continua y que no solamente debemos hacerla todos los días, sino que no podemos parar en ningún momento. Porque el momento en el cual nosotros dejamos de edificar y sobreedificar es ese momento cuando el enemigo comienza a echar abajo lo que se está levantando. Así que no podemos bajar la guardia. No podemos hacerlo. Necesitamos recordar el llamado del Señor para nosotros. Necesitamos agarrarnos del hermano que está al lado y juntos en un solo cuerpo ir hacia adelante, hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Y sabes, la única manera de hacerlo es a través de conocer y aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la misma palabra dice, escuchándola, escudriñándola, amándola. El Salmo 1 es hermoso cuando habla de esto. Porque habla de lo que hace alguien que no está empapado en las Escrituras y muestra el resultado de la vida de estar lleno de la palabra del Señor. Salmo 1, versículos 1 al 3 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el salmista no se queda ahí, porque el versículo 3 da el resultado de hacer esto, de meditar de día y de noche en la palabra. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow, hermanos,
¿Acaso no deseamos ser como ese árbol que da fruto a su tiempo, porque está siendo constantemente regado por agua viva? Que nuestra hoja no caiga y que sobre todo las cosas que hagamos prosperen. Tendríamos que estar locos para no querer eso. Pero ¿sabes quién no quiere eso para tu vida? Pues el enemigo, Satanás. Y él va a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance para quitar tu mirada de Cristo, para quitar tu mirada de todo esto. Y voltearnos como los imanes para que nuestro polo esté hacia otro lugar. Quiero que noten que la palabra es lo que nos mantiene en el polo correcto. Porque como imanes en el polo adecuado, ¿qué vamos a hacer? Atraer a los demás imanes. Vamos a hacer un solo cuerpo, vamos a hacer fuerza. Pero basta que un solo imán se voltee, todo lo demás es repelido. Y eso precisamente es lo que quiere Satanás. Eso es lo que él quiere. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento que Judas nos dice? Primero debemos edificarnos, después debemos orar. Hermoso y sencillo, orar. Lo segundo es tener una vida de oración, pero Judas va más allá. No es cualquier tipo de oración. Judas dice que es una oración hecha en el Espíritu Santo. ¿Sabes? La manera más clara de alcanzar la victoria ya conquistada por Cristo es mediante una vida de oración llena de fe en el Espíritu Santo. No una vida de oración basado en lo que queremos y deseamos nosotros. Como dice Santiago, pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y lo que el Señor quiere es que oremos conforme a su voluntad. Porque cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, el Señor responde a las oraciones. ¿Sabes? No es que Dios no responde a todas tus oraciones. Muchas veces la respuesta es no. O muchas veces la respuesta es un silencio. Esa es una respuesta. Así que necesitamos orar en el poder del Espíritu Santo. Así que no solamente estamos hablando de oraciones en momentos de problemas o dificultades, sino es la oración hecha en todo tiempo y sin cesar. Esto quiere decir que estamos en tal comunión con el Señor, estamos llenos del Espíritu Santo, que en verdad todo cuanto pensamos, respiramos y hacemos, lo hacemos con plena conciencia de que vivimos delante de Cristo. Y Él es nuestro Señor. Él es quien guía nuestro caminar. El creyente necesita orar porque el Señor así lo establece. Y lo más hermoso es que el mismo Señor nos dice que Él está dispuesto a responder. Jeremías 33:3 es claro con eso. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clamemos a Él. Porque el creyente necesita orar porque es un mandato. Y sabes, es un mandato con una hermosa promesa que respalda esto. Porque Jeremías 29:12 continúa y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y aquí está la promesa. Y yo os oiré. El Señor escucha tus oraciones. El Señor responde tus oraciones. Y lo hace en amor, en soberanía y en su voluntad. Por eso cuando pedimos algo y no lo recibimos, es porque el Señor en su voluntad sabe que algo mejor está apartando para nosotros. Necesitamos creerlo y necesitamos vivirlo. Judas nos indica que la oración debe ser en el Espíritu Santo. Y saben, orar en el Espíritu no es
hacerlo de manera extraordinaria. Más bien debería ser lo habitual en la vida de un creyente creciendo en el Señor constantemente. Esta oración es una hecha por el creyente en comunión con el Señor. Y eso es hermoso, porque cuando estamos en comunión con el Señor y con el Espíritu, somos creyentes llenos de esperanza en el poder de nuestro Dios. Y esto nos lleva al tercer punto: permanecer en el amor de Dios con esperanza. La esperanza es algo impresionante. Debemos conservarnos en el amor de Dios. Nosotros mismos debemos buscar experimentar el amor divino, como el mismo Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 9. Dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Conoces algún amor que sea más grande que el amor del Padre? Jamás existirá algo así. Jamás. Y con ese amor Cristo nos ha amado. Así que el llamado de Cristo es a permanecer en ese amor. Ahora, permanecer en el amor de Dios demanda de nosotros obediencia a sus mandamientos. La manera más clara de darte cuenta que estás amando a Dios es porque estás obedeciendo sus mandamientos. ¿O acaso no dijo Cristo en Juan 15:10: si guardaréis mis mandamientos, permanecerán en mi amor? Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Quieres permanecer en el amor del Señor? Guarda los mandamientos que Él te dio. Guarda su palabra, conócela. Y nadie puede decir que permanece en el amor de Dios y desobedecerlo constantemente. Porque la primera enseñanza para todos recién convertidos, ¿cuál debería ser? ¿Cuál es la gran comisión que nos dio el Señor? Después de bautizarlos, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Notan la necesidad que tenemos como pueblo de edificarnos para llenar nuestra vida y poder edificar a los demás? Sustentada como una vida de oración, una vida empapada del amor de Dios y llena de esperanza. Ese es el motor para la vida de cualquier iglesia local. Y no podemos perder de vista esto. No podemos hacerlo. Edificación, oración y permanencia en el amor de Dios son los elementos que sustentan la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Así que centremos nuestra atención en esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás edificándote? ¿Estás orando en el poder del Espíritu Santo? ¿Estás permaneciendo en el amor de Dios con fe y esperanza? Hagámoslo. Porque Judas, al cerrar su carta, antes de los últimos versículos, que Dios mediante veremos en otro domingo, da 3 recomendaciones que pueden ser un tanto extrañas, pero cuando adentramos en el estudio de la palabra, entendemos de qué nos quiere guardar el Señor. Leemos nuevamente los versículos 22 y 23 de Judas. Dice: a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Son palabras un tanto extrañas, pero al descubrir lo que Judas nos dice es muy interesante, porque está hablando de 3 grupos distintos, de 3 actitudes distintas que debemos tener con esos grupos. Pero el primero, está hablando de los indecisos. En realidad, una traducción mucho más llana y directa diría: con los que dudan, tengan compasión. Eso es lo que dice en realidad. Con aquellos que dudan, tengan compasión. Y algunos dudan
porque aún no están convencidos de la verdad. Y ahí es donde entra nuestra labor con estas personas. Y la pregunta es, ¿cuánta misericordia, cuánta compasión debemos mostrarles a ellos? La respuesta es sencilla, la misma que Dios te ha mostrado. ¿Cuánta compasión necesitas tú para las personas que dudan? La misma que el Señor tuvo contigo cuando te estaba llamando a su redil. Wow. Así como la compasión del Señor es infinita, eterna y perfecta, a eso nos llama el Señor a nosotros. En algunas versiones, como la que hemos leído de la Reina Valera, se traduce como convencedlos. En cualquiera de los casos el sentido es el mismo, porque Judas nos está mandando a ocuparnos de ellos, llevándolos a la verdad las veces que sean necesarias. Seguramente tú te has encontrado con alguien que constantemente, digámoslo así, ataca tu fe. ¿Qué debemos tener con esas personas? Compasión y amor. Y convencerlos con amor, como el Señor nos convenció a nosotros. Eso es lo que necesitamos hacer. El segundo grupo al cual se dirige Judas: los necesitados. Porque ese segundo grupo está conformado por quienes ya han sido alcanzados por la falsa doctrina o las malas enseñanzas y están caminando lejos de la voluntad de Dios. No es algo de extrañar que la falsa doctrina, las malas enseñanzas están hoy en día en medio de la iglesia, porque es una advertencia que venimos escuchando desde los primeros siglos de la iglesia y es evidente hoy en día. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Convencer incluso a los escogidos para que caigan. Ahora, el Señor es claro, porque con este grupo no nos manda simplemente a convencerlos, sino nos manda a arrancarlos. Es una acción bastante fuerte, porque no solamente acercarte a alguien y decirle lo que tú crees está mal. Literalmente es luchar por la vida de esa persona y arrancarlo del mismo fuego, porque eso es lo que dice Judas. Cuando alguien está en medio del fuego, tú no vas y le dices: oye, tal vez te quemes. ¿Por qué no sales del fuego? Porque mira, ya está, toda tu casa se está quemando y te vas a morir. ¿Acaso vas a dialogar con alguien de esa manera? Literalmente rompes las puertas, rompes las ventanas, entras como puedes, sacas a esa persona y le salvas la vida. ¿Cuántos bomberos han contado que literalmente han tenido que sacar de los pelos a las personas para que no se quemen? Y lo que Judas está hablando es eso, que arranquemos a estas personas del fuego. Así que la única manera de salvarlos es arrebatándolos. No se nos dice de quiénes se trata exactamente, pero por lo que podemos pensar, son personas que están o que son pecadores ya perdidos, digámoslo así, o creyentes extraviados en enseñanzas diluidas. ¿Por qué debemos arrebatar a estos creyentes de falsas enseñanzas que los lleva a tener una vida fuera de la voluntad de Dios? Quiero que comprendan lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, y vamos a ponernos en situación. ¿De acuerdo? Estamos hablando de hermanos que han sido engañados y que están viviendo conforme a falsas enseñanzas. Y no solamente están viviendo conforme a falsas enseñanzas, están enseñando a otras personas lo mismo, contaminando la palabra del Señor. Y dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! Quiero que notes que la carta a los hebreos está dirigida a creyentes. Está dirigida a hijos de Dios. Y lo que el autor le dice es, si tú conoces la palabra, y aún conociendo la palabra haces las cosas contrarias a las Escrituras, estás mancillando la obra de Cristo en tu vida. Estás pisoteando lo que el Señor hizo por ti, porque estás pecando voluntariamente y no hay más sacrificio por estos pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es fuerte, es impresionante esto. ¿Y esto cómo se aplica en el tribunal de Cristo? Donde nuestras obras serán puestas al fuego. No sufriremos pérdida de la salvación, pero sí de nuestras obras. Y esto nos traerá mucha tristeza y vergüenza. Ahora noten que la actitud con este grupo de personas es mucho más intensa que con los primeros. Necesitamos arrancarlos, a los indecisos convencerlos, a los engañados arrancarlos de eso. ¿Sabes? ¿Conoces la manera más eficaz de arrancar a las personas de enseñanzas contrarias a las Escrituras? ¿Sabes cuál es el remedio? Predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo. Predicar la palabra como el Señor nos las ha dado, sin añadirle nada. Predicar todo el consejo de Dios, no solamente algunos versículos, no solamente algunos mensajes, no solamente algunos temas. Necesitamos predicar absolutamente todo. Yo sé que Judas está siendo una carta de exhortación muy fuerte, pero yo sé también que ha traído libertad a muchos, porque la palabra nunca vuelve vacía. Muchos hemos sido confrontados. Nuestra actitud es la que muestra si el Señor está obrando o no. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. El tercer grupo, y ese es un grupo a los que Judas muestra como los peligrosos. Y el tercer grupo debe ser tratado con muchísimo cuidado, precaución y con temor. No con miedo, con temor. Porque según lo que Judas dice, su estado es peor que el de aquellos que deben ser rescatados del fuego. La relación con ellos puede ser peligrosa para quien quiere alcanzarlos. ¿Se acuerdan del ejemplo que les he dado de los imanes? ¿Qué pasa cuando un imán se voltea? Pues repele. Pero ¿qué pasa cuando un imán grande está con un polo negativo? Puede hacer que otros imanes también se volteen y se acerquen a él. Es impresionante cómo funciona la física de los imanes. A eso se está refiriendo. Que tengamos cuidado de acercarnos a personas que puedan hacer tambalear tu fe. Necesitamos prepararnos para hablar con algunas personas. Por eso Jesús decía, este género no sale si no es con ayuno y oración. Porque Jesús les dio poder a sus discípulos para echar fuera demonios, pero hubo uno que no pudieron echar fuera. Solamente Jesús lo pudo hacer. Y cuando en confianza le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos? Jesús les dijo, porque hay géneros que solamente se echan con ayuno y oración. Así que si no estás preparado para hablar con cierto tipo de personas, ten temor de hacerlo, no lo hagas. Porque estas personas están absolutamente, no solamente contaminadas por la carne, están en el camino de perdición de manera voluntaria y abierta. Y conocemos a personas que son de este tipo. Voluntariamente y abiertamente afrentan a nuestro Dios. Entonces, tengamos cuidado. Eso es lo que dice Judas.
Algunos creyentes tuvieron dificultades en su ministerio a causa de la contaminación moral que se produce cuando intentaron alcanzar a estas personas. Así como hay hermosos testimonios de, por dar un ejemplo, gente que estaba dentro de un culto satánico, convertidos para Cristo, también hay testimonios contrarios. Y debemos tener mucho cuidado. Este grupo de personas de las que está hablando Judas no están dispuestos a oír consejos sobre la santidad o siquiera escuchar el llamamiento de conversión, que hoy en día están creciendo más. Y con ellos aún debemos tener mucha misericordia, pero con temor de no contaminarlos por su corrupción. ¿Tú sabías que un imán puede perder su capacidad de atracción? Un efecto muy interesante con los imanes es que si tú lo pones a cierta temperatura, llamada temperatura Curie, las partículas del imán que están orientadas a cierto lugar se vuelven locas y se entremezclan, y ese imán pierde su capacidad de atracción. Es interesante. Pero también sabes o sabías que ese imán puede recuperar su capacidad de atracción. Pues hay una manera de ponerlo en un imán mucho más fuerte, de un elemento completamente distinto, y es como que recarga su capacidad de atracción, porque otra vez está ordenado, o se comienzan a ordenar las partículas dentro del imán. ¿Cuántos creyentes han pasado por estas circunstancias? ¿Han sido expuestos al fuego de alguien que ha hecho tambalear su fe y ha perdido su capacidad de atraer la verdad? Necesitamos ponerlos nuevamente alrededor de imanes, de creyentes crecidos en el Señor, para que puedan recuperar su capacidad de atracción. Ahora, una frase extraña. ¿A qué se refiere Judas cuando dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne? En realidad es una figura. Judas está hablando de una figura porque la ropa tiene un objetivo: cubrir la desnudez. ¿Cuál es la ropa? Cubrir nuestra desnudez. Y lo que alguien tiene en su ropa muestra una apariencia hacia los demás. Si yo vengo con deportivo, pues la apariencia que doy es que voy a hacer deporte. Si yo vengo con un traje muy elegante, la apariencia que doy es que voy a ir a una fiesta elegante. Si estoy con ropa casual, es que estoy con un día común o tranquilo. A eso se refiere. Y a lo que Judas está orientando es a personas que guardan sus apariencias con una aparente piedad. Y esta forma de vida debe ser tratada con temor, apartándonos de ellos. Porque sabemos que la ropa limpia es figura de pureza. Eso es lo que dice Apocalipsis 19:8. Y los vestidos sucios son los que muestran impureza. Judas nos dice esto no para asustarnos y no para decirnos aquí hay tal persona. No, nos está mostrando que va a llegar el momento en el cual nosotros nos enfrentemos a personas que abiertamente rechazan el Evangelio. ¿Cuántas personas conocemos en nuestro medio que abiertamente no solamente niegan que Dios existe, sino que luchan en contra de la enseñanza bíblica? De ellos está hablando Judas. Tenemos otro grupo de creyentes que han sido engañados por falsa doctrina. ¿Qué debemos hacer? Arrebatarlos del fuego. Tenemos otro grupo de personas que dudan. ¿Qué debemos hacer? Convencerlos con misericordia y con amor. Pero por sobre todo, hermanos, Judas nos llama a edificarnos, a orar y empaparnos del amor de Dios con fe y con esperanza. Esa es la conclusión de Judas. Y todo esto cerrará la doxología que más adelante veremos.
Hermanos míos, Judas es una carta muy fuerte, impresionante, pero llena de amor, porque nos ayuda a cuidar nuestra vida y nos ayuda a encarrilar nuevamente nuestra vida espiritual. Yo creo que todos, sin excepción, necesitamos evaluar nuestra vida a la luz de las Escrituras para que descubramos cuál es nuestro estado actual. Primero, yo creo que necesitamos descubrir si somos imanes, haciendo la similitud con esto que les he dicho, porque solamente si somos creyentes nacidos de nuevo podemos considerarnos imanes. Y si alguno no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento en el cual el Señor lo está llamando a salvación. Y necesitamos abrir nuestro corazón y reconocer nuestra necesidad de que solamente Cristo puede hacer esta obra en nosotros. Si ya somos imanes, yo creo que necesitamos entender dónde está nuestro polo. ¿Sabes? La primera gran lección que el apóstol Pablo recibió de Cristo fue la de unidad en Él. Porque sabemos que Pablo perseguía a los cristianos. Y Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta? Jesús no le preguntó, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿No? Jesús preguntó, ¿por qué me persigues? Lo que Jesús le enseñó a Pablo es que la unidad de la iglesia está en torno a Jesucristo. No hay más causas. La única causa es la de Cristo. Así que si por algún motivo nuestro imán ha sido volteado y estamos repeliendo, tengamos cuidado. Porque a veces eso hace que nosotros hagamos una línea en el piso para jalar gente hacia nuestra causa. Y cuando hacemos una línea en el piso, estamos llamando a la gente que está del lado de la línea de Jesús. Así que borremos cualquier línea que se haya podido haber levantado por cualquier circunstancia y todos juntos estemos del lado de Cristo, porque solamente su causa es la que importa. Hermanos, si por algún motivo en cualquier circunstancia o en cualquier lugar encontramos imanes volteados, con toda la fuerza del equipo y del cuerpo, atraigámoslo nuevamente para que su polo esté alineado. Y si estamos del lado correcto, que es mi anhelo y oración para todos ustedes, si todos ustedes están volteados al lado correcto y están atrayendo, están con la carga adecuada, están apuntando a Cristo, ¿sabes cuál es mi oración? Que tú sigas creciendo, que sigas sobreedificando a las personas, que sigas siendo alimentado por la palabra del Señor, pero que juntos, por sobre todo, esperemos con mucha fe y esperanza el día en el que el Señor venga por nosotros y nos atraiga como ese imán poderoso a todos sin excepción y formemos un solo cuerpo en Él y con Él, porque eso es lo que necesitamos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que nos fortalezca. Señor Jesús, hoy queremos centrar nuestra atención en esto. Queremos pedirte que pongas en nosotros, conforme a tu palabra, el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que nosotros persigamos con todas nuestras fuerzas el edificarnos a nosotros mismos. Señor, entendemos el llamado que nos das de edificar a los demás, pero también comprendemos que no podemos dar lo que no tenemos. Permite, Señor, que nosotros llenemos nuestra vida con tu amor, con tu esperanza, con tu espíritu y con tu palabra. Que la escudriñemos a tal punto que podamos vivirla. Señor, no queremos ser creyentes carnales, anhelamos ser creyentes espirituales. Creyentes que edifiquen, creyentes que bendigan. Señor, muchas veces podemos poner pretextos en nuestra vida. Muchas veces podemos decirte, es que así somos nosotros, así soy yo.
puedo hacer? Hoy tú nos preguntas y nos dices, así como eres tú, ¿me das la gloria? Así como te comportas tú, ¿me das la gloria? Entonces no nos queda más que bajar la cabeza, bajar la mirada y reconocer que necesitamos cambiar y conformarnos a ti. Queremos darte la gloria en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a edificarnos, ayúdanos y enséñanos a orar en el poder del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a estar constantemente en tu amor y vivir tu amor con fe y con esperanza. Gracias, Señor, por mostrar nuestra necesidad de amar y de convencer al que duda. Gracias, Señor, por mostrarnos la necesidad de arrancar del fuego a aquellos que están siendo engañados. Y gracias, Señor, por advertirnos y cuidarnos de gente que abiertamente ha negado la fe y está en contra tuya, y tanto contra nuestra. Señor, que tu palabra sea viva, eficaz y verdadera para nosotros, y que tu iglesia crezca con ese imán poderoso Cristo para reunirnos en torno a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Zona Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre. Suscríbete. Dios los bendiga.